Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la sala 2 de Macaronay 2021, el escaparate de la ciencia. Continuamos en esta maratón científica y lo hacemos hablando de células endoteliales, dónde viven y qué nos hacen, también de salud cardiovascular. Lo haremos con Laura Beatriz Torres Mata, de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria. Bienvenida, Laura. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo a todos por estar aquí estos 15 minutitos conmigo, compartiendo un poquito de divulgación científica. Voy a presentarles brevemente el grupo de investigación en el cual estoy trabajando actualmente, que es la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. En esta unidad de investigación se llevan a cabo múltiples líneas de investigación debido a que tenemos un grupo multidisciplinar de investigadores y médicos que deciden hacer investigación. Tenemos bioestadísticos también, veterinarios, así que se desarrollan múltiples líneas. Yo actualmente estoy trabajando en una línea que se enfoca en la búsqueda de biomarcadores de riesgo cardiovascular y en esta línea se enmarca mi trabajo de tesis de doctorado que se enfoca en el estudio del perfil de expresión de genes de células endoteliales tempranas para intentar encontrar una relación, si existe, entre este perfil de expresión de genes de diferenciación osteogénica y las características clínicas de los pacientes que sufren enfermedad neurovascular o ictus isquémico específicamente. Entonces, una vez dado este preámbulo, entiendo que para un investigador que trabaja con enfermedades que afectan a grandes masas poblacionales, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, pues se hace muy importante hacer un poco de divulgación y por eso he decidido estar acá con ustedes y el año pasado también. Para comenzar, entrar bien en materia, quiero que definamos un poco qué son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de diferentes patologías que todas tienen en común una patología de base que se conoce como aterosclerosis. Estas enfermedades cardiovasculares pueden afectar diversos órganos, principalmente el corazón, pero también los vasos sanguíneos, arterias o venas, también el cerebro, en el caso de las enfermedades neurovasculares, y los pulmones, en el caso de la enfermedad cardiopulmonar. En general son enfermedades sistémicas, terminan afectando diversos órganos del cuerpo. Siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo y de hecho el año pasado, con la pandemia y todo esto, el vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, doctor Héctor Bueno, expresó esta importancia diciendo que incluso en época de pandemia la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en España y en el mundo. Y Canarias no es la excepción, también acá. Como les decía, las enfermedades cardiovasculares comparten una patología de base que es la aterosclerosis. Y para explicárselos brevemente, vamos a ver esta imagen en la cual podemos ver un vaso sanguíneo, una arteria normal, en la primera imagen de este cilindro, que poco a poco va desarrollando una lesión que se conoce como lesión aterosclerótica y que con el transcurso de los años, Laura, pues esta disculpa, lesión suele aparecer perdona, en la edad. Laura, ¿Sí? perdona que te interrumpa, no se está viendo ¿Sí? la pantalla. Mira a ver qué problema tienes, intenta compartirla para que todos puedan ver de lo que estás Vale. hablando. Sí, ya llevo un buen rato. A ver, no sé, dice que StreamYard está compartiendo una ventana y es la ventana en la que estoy. La dejo de compartir y vuelvo a compartir. Vamos a intentarlo a ver si de esa manera se solventa el problema. Vale, pues he dejado de compartir y ahora voy a volver a... A ver, compartir pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. La vez pasada había compartido solo una ventana, pero para evitar que quizás no elija la ventana, voy a compartir toda la pantalla, ¿vale? Vamos a ver si así nos aseguramos de que ¿Ahora esta se ve? señal. Ahora sí. Vale, voy a pasar la diapositiva para ver si se ve.
¿Ahora? Perfecto, disculpa por la interrupción, Laura. No, no, muchas gracias, porque no estaba viendo el chat, estaba viendo solo mi diapositiva, entonces si no me hubieses dicho no lo habría Muchas sabido. gracias, te dejamos continuar, que el tiempo es escaso. Vale, sí. Entonces, les estaba diciendo que aquí podemos ver una arteria sana que poco a poco va desarrollando una lesión, que es la lesión aterosclerótica, y que dependiendo del estilo de vida que esa persona lleve, la lesión puede revertirse, incluso revertirse por completo, o desarrollarse de forma rígida, y esta lesión puede incluso generar un trombo si llega a romperse en esta arteria. Si no llegara a romperse, pero llegara a crecer mucho, puede impedir que el flujo sanguíneo pase a través de este vaso y el tejido que estuviese siendo irrigado por este vaso entraría en isquemia, que significa muerte celular por falta de nutrientes y de oxígeno. Entonces, esta es la patología de base de todas las enfermedades cardiovasculares, o la gran mayoría. Los factores de riesgo clásicos son bien conocidos por nosotros, los listo acá, no los voy a mencionar para ahorrar tiempo, pero ya sabemos que es colesterol alto, obesidad, presión arterial, diabetes, etcétera, ¿vale? Luego, hay un investigador que quería presentarles en esta área de las enfermedades cardiovasculares, que es el doctor Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y del Instituto de Investigación Cardíaca Cardiovascular Monte Sinaí, en Nueva York. Él promueve un programa para abordar la enfermedad cardiovascular desde 3 etapas distintas de la vida: la infancia, la juventud y la vejez. Dice que nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde. Y los resultados del estudio de su programa muestran que para niños de 3 a 6 años, o de 6 años o menos, es mejor educarlos. Esa herramienta funciona muy bien porque los niños son capaces de adquirir hábitos de vida distintos a los de sus padres y abuelos, aun si conviven. En cambio, para los adultos, además de la educación, es necesario que se promuevan grupos de trabajo para modificar estos hábitos de vida, debido a que solo en el 20% aproximadamente de los adultos que deciden trabajar a solas se logran objetivos en pro de la salud cardiovascular, como por ejemplo reducción del colesterol, del peso, etc. Me gusta mucho una frase de un párrafo que él dice, la sociedad actual ha desarrollado entornos que en la mayoría de los casos no favorecen que los individuos adquieran y mantengan hábitos de vida cardiosaludables. Ya esto nos da mucho que pensar y lo dejo hasta acá. Para continuar, he tratado de reunir los diferentes aspectos que ayudan a la salud cardiovascular. No voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero sí hay mucha literatura que soporta estos pilares, por decirlo así, de la vida cardiosaludable, que serían la respiración, hidratación, descanso, alimentación y movimiento. Como ya hemos visto, nunca es tarde y nunca es demasiado temprano para aplicarlos en nuestra vida. Luego hay un investigador que se llama Liu, que fue de los primeros que leí cuando empecé a estudiar esta área y que me dio mucha ilusión leerlo y les quiero compartir. Dice: la reparación endotelial oportuna es fundamental para retardar o revertir la progresión aterosclerótica. Y en este punto, ¿quién lleva a cabo esa reparación de la lesión? Pues nuestras propias células, las células endoteliales que se encuentran en los vasos sanguíneos de dicha lesión. ¿Y cómo lo hacen? Pues aplicando los recursos que les damos diariamente a través de la alimentación y diferentes hábitos cotidianos. Por último, quería relacionar cómo la enfermedad cardiovascular tiene que ver con el impacto ambiental. Es bien conocido que la contaminación del ambiente influye sobre la salud cardiovascular. De hecho, es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Luego, leyendo un poco de las emisiones globales de carbono y todo esto, encontré que los hospitales emiten entre el 4 y 5% de los gases de efecto invernadero. Y encontré también que el quirófano, que es un área bastante asociada con los pacientes cardiovasculares, es el segundo lugar en consumo energético dentro de un hospital, después del pabellón o zona de hospitalización, que también incluye pacientes de cirugía cardiovascular y neurovascular. Por tanto, ¿cómo podríamos nosotros como
pacientes o ciudadanos que tenemos probabilidad de entrar en uno de estos ambientes, disminuir o ayudar a disminuir esta emisión de carbono y este consumo energético, transformándonos en pacientes inteligentes. Y para eso les recomiendo el libro del doctor Genís Carrasco, cuyo título es El paciente inteligente, y que me gustaría que fuese más el ciudadano inteligente, sin necesidad de estar enfermos para ser pacientes. La otra estrategia para disminuir estas emisiones sería repensar las políticas sanitarias, y esto creo que ya está en progreso. El punto anterior todavía lo dudo, depende mucho de la educación y de la voluntad de la persona individual. Y por último, tomando en cuenta este tema del impacto ambiental sobre las enfermedades cardiovasculares, me parece importante incluir al tema de la salud cardiovascular dentro de los objetivos del Green Deal de la Unión Europea, debido a que una de sus metas es mejorar la salud de las personas y la calidad de vida. En este sentido, se mejorará la resiliencia social, que ayudará al progreso económico, y por tanto una sociedad sana, una sociedad resiliente, implica una sociedad libre de enfermedades cardiovasculares. Y con esto termino y les pondría el video que tenemos de 5 minutitos. Esta frase llévensela, ¿vale? El cuerpo humano es el laboratorio más puntero que existe y tú eres el investigador principal. Y el vídeo, vale. Bienvenidos al Laboratorio de Biología Celular de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Mi nombre es Laura Torres y en esta sesión de la Macaronay les quiero hablar un poco acerca de la línea de investigación que se desarrolla en este laboratorio, en este centro, enfocada en las células endoteliales. En esta línea está enmarcada mi tesis de doctorado que estoy realizando en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Alguna vez se han preguntado qué son los vasos sanguíneos? ¿Cómo hace la sangre para fluir a través de ellos? ¿Qué es la hipertensión? ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? ¿Y cómo podemos prevenirlas? Si bien estos son temas muy importantes en el área de la medicina y de la biomedicina, también es cierto que queda muchísimo por investigar en esta área. Y de lo que no nos queda duda es que las células endoteliales ejercen una función básica, esencial, en todos estos aspectos. Por tanto, las células endoteliales son de gran importancia para entender cómo funcionan estas enfermedades y para entender cómo prevenirlas también. Una vez que hemos extraído el ARN de las células endoteliales, sintetizamos ADN complementario y con esas muestras preparamos la placa de PCR. En cada uno de estos pocillos tendremos la mezcla de reacción de cada paciente. En este equipo, que es un termociclador, podremos evaluar cómo se expresan los genes que queremos estudiar en cada una de esas muestras. Luego obtenemos los datos a través del ordenador y con programas estadísticos los analizamos para entender mejor cómo ha sido ese perfil de expresión. Cuando ya hemos logrado cosechar las células endoteliales de los pacientes con los que estamos trabajando, una de las técnicas para conservar las células es criopreservarlas en nitrógeno líquido. Les voy a enseñar cómo es un tanque de nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido sería el nitrógeno que forma parte del aire, pero muy frío hasta una temperatura en la cual se vuelve líquido. Esa temperatura es aproximadamente menos 176 grados centígrados. Este sería el tanque. Este vapor que están viendo acá es el nitrógeno que pasa a estado gaseoso al calentarse a la temperatura ambiente. Esta es una canastilla donde tenemos varias varillas y en cada varilla tenemos las muestras de las células endoteliales criopreservadas. Para criopreservarlas las guardamos con medio de cultivo
y entre el 5 y el 10% de dimetilsulfóxido. El dimetilsulfóxido lo que hace es evitar que los cristales que se generen por la congelación sean tan grandes como para dañar las células endoteliales. Una de las técnicas que usamos en investigación para estudiar las estructuras de las células o incluso moléculas dentro de ellas es la microscopía de epifluorescencia. Aquí tenemos un microscopio de epifluorescencia que tiene una lámpara de mercurio que está acoplada a un sistema de filtros que hacen que la luz se filtre y pase solamente una luz de longitud de onda específica que va a interactuar con la muestra que vayamos a observar. En este caso, tenemos células endoteliales que han sido marcadas con dos moléculas fluorescentes, una roja y una verde, de manera tal que cuando hagamos incidir la luz sobre la muestra, esas moléculas brillarán y nos permitirán saber en qué parte de la célula se encuentra la molécula o la estructura que queramos estudiar. Tu cuerpo es el laboratorio más puntero que puede existir. Para quien no le quede claro, ¿qué querías trasladar con esta frase? Que el cuerpo humano es increíble, que no hay ningún laboratorio en el mundo que pueda entender bien de lleno cómo funciona el organismo y ni siquiera el cerebro, por ejemplo. Hay tantas cosas de él que aún no se comprenden. Las causas de distintas enfermedades no se comprenden todavía. El cuerpo es capaz de sanar y esas cosas todavía están allí en línea de investigación puntera. Y el cuerpo, a través de la evolución, pues logra muchísimas cosas. Dejamos unos minutitos abiertos que nos falta un poquito, vamos a exprimirte un poco más para ver Vale, ciertos genial. comentarios de las Yo personas. estaba muy apurada, ¿eh? Estaba Sí, así, porque claro el que tiempo! 15 minutos a veces son largos y otras veces son cortos. En este caso han sido cortos. Dejamos así unos minutitos para ver si la gente que nos está acompañando esta tarde quiere hacer alguna pregunta, le ha quedado alguna duda. Y mientras yo te aprovecho para que nos recuerdes a todos los que hemos estado atentos a tu ponencia, ¿cuáles son esos consejos que tú nos das para nuestra salud cardiovascular? Que todos los conocemos, pero muchas veces se nos olvidan. Bueno, pues entendiendo que los factores de riesgo, la gran mayoría tienen que ver con el estilo de vida, es verdad que hay una componente genética, pero no es, es responsable del 30 o 40% del riesgo. El resto es riesgo asociado al estilo de vida. Así que el tabaquismo, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de azúcares, el consumo excesivo de grasas trans, de grasas saturadas, el sedentarismo, todos estos son aspectos en los cuales podemos trabajar para intentar mejorar nuestra salud cardiovascular, integrar más alimentos verdes a nuestra dieta, alimentos verdes y crudos, tomar mucha agua, dormir bien, descansar, no estresarnos porque el cortisol también entra dentro de la inflamación y el estrés oxidativo, etc. Aprovecho por aquí, no son realmente preguntas, pero sí comentarios de agradecimiento y de felicitación. El primero de Amal El Alá, muchas gracias, excelente presentación. Y otro de Ananda Rein, excelente presentación. Me parece muy importante lo que dice la investigadora sobre los hábitos para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Qué bueno. Laura, desde aquí, desde Macarona, y darte las gracias por haber compartido estos pocos minutitos con nosotros y hacerlo de manera tan clara. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, es un placer, de verdad. Nosotros seguimos enseguida con más Macarona.